Muy buenos días. Es un gusto, un gran placer estar reunidos esta mañana de viernes aquí en la Secretaría de Educación en Avenidas Centrales. Me encuentro con un grupo amplio y ustedes ven a cuadro a dos de nuestros subsecretarios. Me acompaña Pedro Díaz, subsecretario de Educación Básica. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, subsecretario. Y buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro. Y por supuesto también está con nosotros Gerardo Rodríguez, subsecretario administrativo. Bienvenido, Gerardo. Pedro, buenos días a todos. Y bueno, están otros compañeros que a lo largo de un poco más de una hora vamos a estar dialogando con ustedes, jefes de sector y supervisores y algunos otros invitados, ya que esta es una transmisión abierta a través de nuestras redes sociales. Tenemos la posibilidad de interactuar porque ustedes tienen la posibilidad a través de YouTube de escribir en el chat sus comentarios, inquietudes. Hay un equipo que nos va a ayudar a ordenar esas preguntas o cuestionamientos, sugerencias que tengan para nosotros. Y también, como pasó la vez pasada, estamos preparados para contestar esas preguntas fuera de la duración de esta transmisión. Les decía que nos sentimos muy entusiasmados porque si bien tenemos un gran desafío encima y todos los días nos estamos reinventando, creciendo, mejorando, nos tenemos a nosotros mismos. Eso reconforta, estimula y compromete. Todos los días nos llegan historias de cómo se ha venido desarrollando esta situación de estudiar en casa, el hecho de que ya tengamos prácticamente 2 meses en donde nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros jóvenes se encuentran haciendo un esfuerzo extraordinario. No solo ellos, también sus padres, los papás también dignos de reconocerles el esfuerzo que están haciendo. Hasta ganas nos daban el 15 de marzo de también mandarles un saludo. Y por supuesto ustedes, todos los integrantes de la estructura directiva, de alta dirección, diría yo, de la Secretaría. Sabemos que todo lo que aquí se trata, lo que se comenta, tiene un gran impacto porque tiene un efecto multiplicador. Entonces, para el día de hoy hemos dispuesto el siguiente orden del día, con la flexibilidad también de irnos sensibilizando de sus comentarios. Si me ayudan a proyectar, por favor, la presentación y avanzamos hacia el orden del día, 2 diapositivas más. Ahí pueden ver ustedes en la siguiente la agenda. La idea es tratar Recrea Digital y toda esta estrategia que va más allá del portal electrónico, sino toda esta organización que estamos haciendo para poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes y de niños. Después, Pedro Díaz va a hablar sobre las actividades esenciales en las escuelas y algo que ha sido tema de confusión en el sentido de quién puede ir a la escuela, en qué momento y demás. Aquí déjenme irme adelantando y decir una cosa clara, secundando, por supuesto, lo que dice el gobernador, que no se presentan alumnos y sus profesores a clase. Eso está claro, que no regresamos a clase por lo que resta del ciclo escolar. Fuimos el primer estado que determinó eso y hoy, si mal no recuerdo, ya solo faltan 4 estados por tomar la misma decisión que tomó Jalisco. Hemos estado en constante comunicación con el secretario de Estado Moctezuma, así como nuestro gobernador, tratando de exponer por qué se toman estas decisiones que están basadas principalmente en la salud y también en el poder regresar a las actividades ordinarias lo antes posible. Sabemos que es vital para muchas personas en Jalisco poder salir a tener una actividad profesional, laboral. Necesitamos seguir adelante y el hecho de que las escuelas nos quedemos en casa, las personas que conformamos el sistema educativo en casa, es lo deseable. Es lo que quita de circulación a 2.4 millones de personas y esto equivale al 35% de la movilidad en la ciudad, porque también se mueven los papás, el transporte público, etcétera. Pero también hay que tener sentido común y hay que ser conscientes de que podemos ir a una escuela. Es decir, hay muchas actividades que se tienen que hacer, temas de seguridad, otros temas de salud, por ejemplo, como el dengue, en fin, cuestiones administrativas que no estamos encerrados, o sea, tenemos esa flexibilidad, pero el criterio principal es que las clases no se realizan ahí, pero ya de eso hablará
Pedro más adelante. Y por supuesto estamos cerrando el ciclo escolar no solo en lo educativo, sino que también en temas administrativos. Viene un proceso de cambios muy intenso, muy interesante. También hasta donde sabíamos en su momento somos o éramos el único estado que va a hacer un proceso de cambios completamente digital, seguro, ágil y respetando, por supuesto, la normativa. Pues esa es la propuesta que les tenemos a ustedes y pues sin más me gustaría arrancar tratando esta estrategia que la verdad que se ha ejecutado y me siento muy orgulloso de ello como en ningún otro sitio aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque nosotros hemos apostado a que la estrategia no se haga desde un escritorio y se haga a través de las comunidades de aprendizaje para la vida, a través de los ejercicios que han hecho ustedes en los consejos técnicos escolares, a través de la organización que han tenido como jefes de sector o como supervisores o los equipos directivos en las escuelas junto con los maestros, involucrando a los padres de familia, ha hecho capaz que tengamos soluciones muy diversas, soluciones que realmente hasta emocionan cuando uno ve un video de un niño que está aprovechando de manera extraordinaria por la colaboración de todos estos equipos, de todo lo que es una comunidad de aprendizaje y, por supuesto, la persona que más se interesa por él, su papá o su mamá o ambos, que están acompañándolo en la medida de las posibilidades. Esto es realmente una comunidad de aprendizaje, esto prueba que las escuelas van a evolucionar, eso es un hecho. Creo que cuando he conversado con algunos de ustedes, directivos, maestros, jefes de sector, supervisores, coincidimos en que la educación no se va a vivir igual antes y después de la pandemia, porque no solo tiene que ver con el COVID, tiene que ver con que fue simultáneamente en todo el mundo, tiene que ver con que ya tenemos una madurez tecnológica que nos va a permitir utilizar herramientas para el aprendizaje, tiene que ver con nuestra misma formación y transformación digital que nos permite sacar provecho de todos estos recursos. Yo ahorita en este momento solo tengo una alta expectativa, agradecimiento hacia ustedes, porque creo que lo mejor está por venir. Y bueno, apoyándonos de la presentación, simplemente quisiera recalcar lo más significativo de esta estrategia. Hemos concentrado todo en Recrea Digital, sabiendo que no solo, insisto, es una plataforma, tiene que ver con cómo nos capacitamos, cómo nos formamos nosotros como maestros, cómo nos apoyamos incluso para actividades presenciales utilizando lo electrónico, que esto lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Tiene que ver con los recursos, con la curaduría que se está haciendo por parte de un equipo muy amplio, y aquí bienvenidas todas las sugerencias que nos quieran hacer para encontrar los mejores recursos para trabajar y estudiar en casa, a veces frente a una pantalla, pero a veces imprimiendo una hoja de papel o haciendo un ejercicio o una actividad que ahí se nos sugiere. Entonces, yo los invitaría a que sigan acudiendo a Recrea Digital. Todos los días van a encontrar cosas distintas, nuevos contenidos, nuevos elementos seleccionados y, por supuesto, que la siguiente invitación sería formarnos nosotros mismos. Creo que ustedes lo han experimentado, es realmente sorprendente ver cómo cuando teníamos una conferencia los primeros días, hasta nosotros mismos, ¿no? Hace la primera edición de este tipo de experiencias de videoconferencias, aquí parecía un incendio, todo el mundo estaba moviéndole porque algo no quedó, y hoy las cosas han fluido, pero lo mismo pasa en una conferencia virtual que tenemos con nuestros teléfonos celulares, ¿no? Entonces la gente no hallaba ni dónde ponerle el mute al micrófono, hoy ya lo usamos con mucha habilidad, en fin, esto por eso digo que llega para quedarse y para transformar el sistema educativo. ¿Y qué queremos lograr a final de cuentas? Pues queremos lograr una transformación digital genuina que permanezca a través del tiempo, que independientemente de que pronto regresemos a las aulas, pues no va a ser, seguramente pienso en un grupo que tiene 45 alumnos, de manera simultánea los 45 alumnos, no estaríamos cumpliendo las disposiciones de sana distancia. Ya llegaremos al punto en donde vamos a discutir la manera de la reactivación de clases presenciales, pero la lógica nos dice, ya nos va adelantando, que vamos a tener que seguir apoyándonos de los recursos digitales. Y eso implica que nosotros tengamos un proceso de enseñanza, implica que nuestra comunidad crezca también en este tipo de recursos y, por supuesto, implica que nosotros como gobierno hagamos un esfuerzo muy grande por la conectividad, y ahí hay muy buenas noticias.
seguramente están enterados de que la red Jalisco ya está en operación, ya está en construcción, más bien dicho, está en construcción. Es una red inmensa, es una red que tiene un valor de 2.700 millones de pesos, que ya se concursó, en donde interviene la iniciativa privada, donde interviene, por supuesto, el gobierno del estado, y donde educación va a ser uno de los principales usuarios de esta red. Somos la entidad que más puntos va a tener conectados, prácticamente 7,000 edificios, lo que implica 11,000 escuelas, y eso hay que corresponderlo, ¿no? Llegará la conectividad a cada una de sus escuelas. Yo estoy seguro que cuando regresemos a clases presenciales ya va a haber escuelas, a lo mejor pocos cientos, pero habrá escuelas ya conectadas que van a poder tener esta gran ventaja de una conectividad provista por el gobierno del estado y con una alta velocidad y sin costo a ustedes. En la siguiente diapositiva vamos a ver los números que también son dignos de reconocimiento, que son las cuentas de la estructura educativa y cómo en muy poco tiempo activamos un nuevo dominio para poder hacer uso de todas las herramientas que nos da Google a través de Google Suite. Y ustedes saben que Google Suite es la plataforma que a nivel mundial se utiliza no solo en educación, en las mejores universidades y sistemas educativos del mundo, sino en la industria, en la empresa. Es una herramienta estándar y esa misma herramienta, yo diría que hasta con más capacidades, sin límite en nuestro disco duro. La versión educativa nos permite tener todo almacenado en Drive, nos permite tener todas las herramientas con las que cuenta el sector productivo para nosotros, para la productividad de nuestras escuelas, pero claro, eso implica formarnos. Ustedes ven cómo 48,000 cuentas ya han sido entregadas, eso es el 62% de las personas que están en la estructura educativa, o sea, ustedes que no están frente al grupo, y 34,000 cuentas docentes, que es el 78% de los maestros que están frente al grupo. La meta es llegar al 100% en ambos. Esa misma cuenta de Google, esa cuenta que termina con un @jaliscoedu.mx, es su llave o será su llave a partir de hoy prácticamente para todos los trámites académicos, administrativos. Es más, las personas del proceso de cambios ya, corríjanme si estoy equivocado, solo pueden hacer su proceso de cambios si tienen una cuenta institucional. Es correcto. Entonces, en poco tiempo vamos a estar sanamente forzados a tener cuenta institucional. Si alguien todavía no la tiene, pues es muy fácil de tramitarla, se hace completamente en línea y créanme que eso ya le empieza a abonar a la gran meta que nos propusimos hace 18 meses, que fue una simplificación administrativa real, de veras, que realmente ustedes pudieran concentrarse en lo importante, en su función, en lo que agrega valor y que todos los trámites, todas esas relaciones con otras personas, documentos para temas administrativos, visitas a DERCES, a oficinas centrales, disminuirlas a lo máximo posible, porque todo lo que pueda ser digitalizado, todo lo que pueda tener un soporte electrónico se tendrá que hacer. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí también vemos algunos de los resultados de esta experiencia. Ya empezamos a tener una métrica todos los días sobre cuántas cuentas tenemos, como veían ustedes, cómo se comportan las visitas a nuestro portal electrónico. Decirles que las cuentas de estudiantes ya comenzaron también a darse. Los maestros que ya entendieron cómo funciona Google, que ya entendieron cómo abrir un Classroom, que Classroom, yo he escuchado muchas expresiones que dicen, no, es que tiene los cursos que yo no necesito, no quiero. Ese es el estándar, así sale, así se precargaron. Pero ustedes pueden hacer tantos cursos quieran, con las características que quieran, con los alumnos que quieran, con otros compañeros. O sea, eso realmente está en manos del docente, en manos del directivo, en manos del supervisor. Eso es un hecho, es una herramienta extremadamente flexible y el límite en su uso es el conocimiento que se tiene de ella. Si conocemos ampliamente la herramienta, podemos sacarle muchísimo jugo. Algunos profesores que ya entendieron o que ya tomaron un curso de los que hemos estado brindando, los que hay abiertos en línea, lo que puede hacer es empezar a invitar a sus alumnos a que tengan también cuenta oficial. Si sus alumnos son pequeñitos, si son muy chiquitos, apoyado de los padres de familia, abren su cuenta institucional con el dominio @jaliscoedu.mx y tienen no solo el acceso, sino la seguridad en el manejo de la información, porque tienen muchos candados de seguridad para no estar compartiendo cosas inapropiadas y demás, y todo queda registrado. El papá está en completo dominio de la
cuenta de su hijo. Por supuesto, hay que hacer un proceso formativo para los papás muy intenso y eso lo vamos a hacer. Y eso es Recreo Digital, ¿eh? Eso es Recreo Digital, más que la cuenta, el hardware, una computadora, una conexión, es la cultura de transformación digital. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. En este sentido, pues las actividades esenciales de la escuela, voy a ceder el uso de la voz hasta del lugar. Pedro, ¿te vas a querer ser secretario algún día? Sí, por supuesto que sí. Entonces, porque dicen que no se hace eso. Ya hasta confesiones políticas están haciendo aquí. Entonces, Pedro, si podemos girar un poquito el tripié hacia Pedro, por favor. La última tecnología, ahorita le voy a tomar una foto para que vean la tecnología que estamos usando. Muy bien. Muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenos días a todos y a todas. Quiero platicarles un poco respecto de la comunicado que con el título de cierre de ciclo escolar enviamos hace algunos días a toda la estructura educativa. Como antecedente de este documento les refiero que el 18 de abril ustedes recibieron también un comunicado en donde, entre otras cosas, se establecía que se suspendían totalmente las actividades del personal directivo, docente, administrativo y de apoyo de las escuelas de educación básica, media superior y superior para la formación docente. Esta medida, ustedes lo recordarán, tenía un término que era el 17 de mayo de este mismo año. Concluyendo el término de este oficio, de este comunicado, se emite el que lleva por título, como les comentaba, el cierre del ciclo escolar ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En uno de sus párrafos establece una responsabilidad importante para los directivos porque es al personal directivo a quien se le da la responsabilidad básicamente de administrar la escuela y en relación con la escuela los recursos con los que cuenta y principalmente con el recurso humano. Así es de que en ese sentido, cabe destacar que en este documento se expresa puntualmente que hay que seguir privilegiando el trabajo a distancia. Sin embargo, también hay que reconocer y hay que tener presente que se acerca un periodo muy importante en la vida de las escuelas y del propio sistema educativo, que es el cierre del ciclo escolar. Un cierre de ciclo escolar ciertamente muy inusual, no es un cierre de ciclo escolar ordinario, ustedes lo están viviendo, y pensando en ese cierre de ciclo escolar fue que se tomó la determinación de establecer que habría o puede haber actividades esenciales que muy posiblemente en algunos lugares no se puedan realizar a distancia. Hay que buscar la manera de que sea a distancia. Si no hay manera de resolverlo por las características, condiciones o situación que se presente y se considere como una actividad esencial y máximo acercándose al cierre del ciclo escolar, entonces los directores podrán llamar, en este caso, a docentes. No se está estableciendo que sea la totalidad de docentes, sino que sea una comisión que se le ha llamado ahí como un personal roles de trabajo, así se menciona, pero es un personal que tenga que ver estrictamente con el tema tratado. No se trata de que llamemos a todo el personal. Si fuera el caso, lo podrán realizar, pero tomando en cuenta las disposiciones de la Secretaría de Salud en relación con las medidas preventivas de salud. Es decir, que exista gel, que haya la sana distancia, que se utilicen cubrebocas para realizar alguna sesión de trabajo. No se trata de llamar, lo voy a expresar así de esa manera, de llamar por llamar a docentes. No se trata de tenerlos en las escuelas en estos momentos cubriendo una guardia que no tiene un mayor valor, sino solo la presencia de trabajadores. Si no se trata ningún asunto esencial, no tiene caso que esté el personal docente en las escuelas. En ese sentido, como insisto,
Es al personal directivo al que el secretario de Educación le ha dado esa facultad de determinar en qué momento hay un asunto esencial que tratar. Y si no hay un asunto esencial que tratar, no tiene ningún sentido que esté personal docente principalmente en las escuelas. De quien sí estaríamos pensando, y lo estamos pensando al momento de emitir este comunicado, es el personal de apoyo, en razón de algunas tareas que estarán teniendo lugar un poco más adelante. Y tiene que ver precisamente con un tema que ya mencionaba el señor secretario, y es el tema del dengue. Es los espacios limpios de las escuelas para que no se reproduzca el mosquito que está provocando ya serios problemas también. Es decir, además del COVID-19, tenemos presencia, como ya la teníamos, del dengue. Y según la información que tenemos de la Secretaría de Salud, este año es más intenso el problema que el año anterior. Así es de que las escuelas es un punto importante de posible proliferación del mosquito, y habrá que tener los lugares aseados. Aplicaremos las 4 reglas que están pidiendo la Secretaría de Salud, y que adelanto, la próxima semana los estaremos convocando por nivel educativo para tratar este tema. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues igual estaríamos atentos a cualquier duda que surgiera, pero recomendamos que en este sentido, solo destacar esa parte. Hay que privilegiar el trabajo a distancia, y solo para aquellos asuntos esenciales, básicamente pensando en el cierre del ciclo escolar, que tuvieran que tratarse de manera presencial, lo puedan hacer con no todo el personal y cuidando la sana distancia y las medidas preventivas para proteger al personal y a todos de posibles contagios. Muchísimas gracias, y estamos a sus órdenes para cualquier duda. Con todo gusto lo podemos aclarar. Muchas gracias, Pedro. Creo que fue muy claro, pero siempre pues abiertos a lo que termine diciendo Pedro, a mantener la comunicación y aclarar caso por caso. El espíritu es muy sencillo, prevalece la salud, y en ese sentido tenemos un margen muy amplio de acciones, siempre y cuando se hagan con cuidado, con responsabilidad y siguiendo las instrucciones del sector salud. Antes de cederle el uso de la voz al subsecretario administrativo Gerardo Rodríguez, me gustaría contestando algunas de las preguntas que nos hacen, sobre todo las primeras que llegaron, fueron del primer tema y tienen que ver con las cuentas institucionales. Hay muchos cuestionamientos sobre llegada de correo no deseado o correo de personas que no se conocen o cuentas cruzadas. Entonces, en ese sentido, yo les pediría lo siguiente. Hay una manera de deshabilitar y de ordenar nuestro correo electrónico con la cuenta institucional. Un primer consejo que yo daría como usuario en las instituciones donde he trabajado desde hace 15 años, estamos utilizando Google y se mantiene cada día perfeccionándose. Es una herramienta realmente que se ha depurado mucho y es muy buena, y es compleja desde el punto de vista de toda la capacidad que tiene que hacer. Pero una manera muy sencilla que yo les recomiendo para tener orden y control es que todas las cuentas y todas las funciones que tiene, todas se remiten en el correo electrónico. Que ustedes cuando entran a su celular, lo den de alta en su celular, su cuenta institucional, puede convivir perfectamente con otra cuenta, porque tenemos otra pregunta que dice que qué mal que estemos forzando. Pues es un acceso, es una liga. Ustedes pueden seguir utilizando el correo que ustedes quieran, las herramientas que ustedes quieran para todas las otras cosas que hacen, por supuesto, pero esta es la llave que nos brinda seguridad, una capacidad muy alta de almacenamiento y una estandarización que es muy valiosa para este tipo de proyectos. E insisto, si ustedes entran a su cuenta institucional desde su celular o desde una computadora, yo lo que hago siempre es ir primero al correo electrónico. Y en el correo electrónico, para no agobiarse con todo lo que suele llegar ahí, tiene una opción, una configuración para hacer varias cosas, entre ellas para abrir carpetas y nos lleguen correos de un tipo similar a ese tipo de clasificación, de tal manera que ustedes se puedan concentrar en las que realmente les interesan. Tiene un buen filtro de spam. La cuenta es nueva y va a tardar unos días en que vaya siendo un proceso de autofiltrado eficiente. Esto lo hace automáticamente.
y después solo les van a llegar cosas que realmente sean de su interés, porque van a ver el comportamiento, esto lo hacen con inteligencia artificial, de las cuentas que ustedes accesan, lo que abren, lo que leen más, eso se los va a ir ordenando. Siempre pueden hacerlo también de manera manual y demás. Otra razón por la cual iniciar en el correo es que en la parte superior izquierda de sus pantallas siempre tendrán ahí el menú para ir a un editor de texto, para ir a un editor de hojas de cálculo, para hacer una presentación de PowerPoint o para ir a Classroom, que es una de las herramientas más valiosas para educación. Y de hecho, muchos de los correos que les llegan que no reconocen es por el acceso de Classroom. Classroom, cuando ya se empieza a usar y como están usando muchos maestros, y si ustedes por accidente se inscribieron a un curso, a una cuenta de una clase de muchos alumnos, es muy probable que les llegue información. Esa, ustedes pueden deshabilitarlo. Ahora, este no es un tutorial, evidentemente son solo cuestiones generales, pero les vamos a hacer llegar un tutorial muy preciso donde viene el uso de las configuraciones y cómo pueden ir configurando su cuenta, y van a ver que va a resultar una herramienta muy valiosa, pero sí hay que dedicarle un poquito de tiempo para empezar a filtrarla. Aquí también nos preguntan sobre correos que llegan de Classroom, que son muchos, pues hay manera de deshabilitarlo. También nos pregunta Nora Casillas, nos pide que arreglemos el tema de cuentas cruzadas. Bueno, en ese sentido, se debe de, si hay alguna imprecisión en su cuenta, les pedimos que nos contacten. Tenemos en la página, y si no, aquí está Samuel, director de sistemas, que nos ponga un link para dudas del uso de la cuenta, y a lo mejor una sección donde pueda haber tutoriales de los problemas más comunes o las preguntas más frecuentes, y todo se reduce al portal recreadigital.jalisco.gov.mx, y con todo gusto vamos a insistir en que haya cada vez más medios formativos al respecto. Procedo a dejar el uso de la voz del subsecretario Gerardo Rodríguez para tratar temas administrativos, sobre todo temas que son muy relevantes en estas fechas. Adelante, Gerardo, por favor. Muchas gracias, secretario. Buenos días nuevamente a todos. Me gustaría, como continuación al ejercicio que tuvimos hace algunas semanas, un par de semanas, y conforme lo que me ha pedido el secretario, concentrarme un poco acerca de lo que ha sido el problema de pago, que emana de dos grandes reformas, como todos ustedes conocen, la del 2013 y la del año pasado, del 2019. Sin embargo, para antes me gustaría decirles algunos temas, algunos comerciales, y por los comentarios que están surgiendo. Como saben, el día de hoy se cierra la inscripción en el tema del proceso de cambios. El día de ayer hicimos una solicitud formal de parte de la Secretaría de Educación de Jalisco a la SEP para ver si podemos ampliar este periodo de inscripción. Nos concedieron la solicitud, entonces les quiero anunciar formalmente que este periodo se amplía 5 días. Se va a cerrar no el día de hoy, se va a cerrar hasta el próximo miércoles a las 11:59 de la noche, lo que les da una mayor oportunidad a los que todavía podían tener por ahí alguna complejidad técnica a la hora de la inscripción. Sabemos que el tema del formato único de personal no iba al ritmo que estábamos queriendo. Esto también nos da la oportunidad de estar en condiciones de que el próximo miércoles estén inscritos en tiempo y forma todos los que así lo quieran hacer. Todos los demás, las demás fechas de la convocatoria quedan en los mismos términos. Lo único que se mueve entonces son estos 5 días y se termina el día 5. Ahorita están mandando muchos comentarios acerca del tema de la temporalidad que se está marcando de un año, que sí va a ser posible que fuera un año en vez de los 2 años. Les quiero decir que la sección 16 ha estado insistiendo muchísimo en esto, al grado de que hemos hecho diversas consultas a la Ciudad de México, y ya hemos logrado la respuesta, pero tristemente la respuesta es negativa. Nos quedamos como está la convocatoria original. En el mismo sentido de las juntas de reacomodos, hemos estado pidiendo a ver si se pudieran llevar a cabo
dentro de este mismo proceso de cambios y la respuesta es negativa, ¿no? Entonces hay una cuestión positiva que nos ampliamos hasta el miércoles, en la otra nos quedamos como estaba originalmente planteada la convocatoria. Por ahí también me gustaría contestar alguna pregunta que decían del tema del jabón y el gel, que si ya estaba listo. La verdad es que lo tenemos listo ya en la Secretaría de Educación para que en cuanto nos den las indicaciones podemos estarlo desplazando a todos los centros educativos. Ya nada más es un tema que se determinen las fechas por parte de la Subsecretaría Básica. Pero bueno, si quieren le entramos al asunto del no pago, y aquí me gustaría hacer un poco más amplio de lo que platicamos hace 2 semanas. Como saben, tenemos la reforma del 2013, que esta reforma del 2013 vino a hacer una reconceptualización de cómo se manejaba la nómina y cómo se manejaban las contrataciones en materia educativa en todo el país. Como saben, antes la federación a través del FAEP le mandaba el dinero a los estados recibían el dinero, los estados contrataban y los estados pagaban la nómina, más o menos lo que pasa actualmente con el subsistema estatal. ¿Cuál fue el problema en esta nueva lógica de pago? Que cuando llega el FONE en el 2015, la federación dice, a partir de hoy ya no te mando el dinero estado, a ningún estado de la república, yo me quedo el dinero, yo emito las reglas de cómo vas a contratar y de cómo vas a pagar, y entonces cada quincena tu estado calculas de la nómina, me la mandas y yo soy el que pago. ¿Cuál fue el problema de varios estados de la república, pero Jalisco es famoso a nivel nacional por lo que sucedió? Fue que cuando Jalisco agarró su base de datos y se la mandó a la Ciudad de México en el 2014, la base de datos traía errores. ¿Por qué? Porque México, teniendo cada estado de la república un código o códigos diferentes en sus empleados para temas de pagos, le pidió que se homologaran en un catálogo de códigos. Jalisco no hizo lo propio y lo mandó mal. Le dieron la oportunidad de corregir a Jalisco y no corrigió. Y Jalisco tomó una decisión histórica que 7 años después nos seguía repercutiendo. ¿Qué hizo? Como no te acredité que tenía miles de personas basificadas en Jalisco y te lo tenía que acreditar y representaba un trabajo administrativo y un tema que no pudieron hacer por alguna razón, te voy a notificar que todas estas gentes son interinas en México y me vas a poder estar pagando. México, que estaba embolado con todos los estados, les empieza a pagar durante los primeros meses, incluso más de un año con código 20, a todo este personal que podía tener 10, 15, 20 años en Jalisco y que en Jalisco estaban basificados. ¿Qué pasó? Que generó graves consecuencias. Ustedes saben que la administración anterior le hizo crisis esto con tema de pagos. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2017, la federación, que ya estaba mejor organizada, dice, a ver, señores, ya no te voy a permitir que sigas con este tipo de errores. Le explota la administración pasada, llegamos nosotros y a nosotros nos heredan 17,000 plazas con problemas de pago. 10,000 que ya no se les estaba pagando. A muchos de ellos ya tenían más de un año, año y medio, hasta 2 años sin pagarles. 4,000 plazas que venían en esa bola de nieve y que se siguieron incrementando. Y otras 3,000 que ahorita les platico logramos resolver antes de que hiciera crisis. Pero déjenme les doy un par de ejemplos de en qué versaba el asunto del pago, ¿no? Para que lo tengamos claro, porque suena, pues pusieron un código mal, pongo un código bien y que me paguen el día de mañana, y no era un ejercicio tan sencillo, y fue lo que nos tocó a nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate tú que me estás escuchando, supervisor, director, docente, que tienes una base desde hace 10 años y estás en el año 2014 y el estado de Jalisco manda tu base a México, pero a México le informa que eras interino. ¿Por qué?
porque aquí en Jalisco no se supieron organizar para acreditarle a México que tenías una base desde hacía muchos años. Pero luego, tú cuando estás trabajando normal, sin saber que en México estás como interino, un día pides una licencia, llegas, haces un oficio, presentas una licencia, Jalisco te tiene que dar la licencia porque tienes ese derecho laboral, te vas de licencia 6 meses, imaginémonos, pero en México, cuando meten la licencia, México dice, no se autoriza la licencia. Alguien que es interino no tiene derecho a licencia. ¿Qué pasa? Tú sigues de licencia, en México te suspenden el pago desde aquí, que ya no te pague México, y tú estás tranquilo. Pero luego la autoridad, un doble error que hace, es que te tiene que suplir como profesor, imaginémonos, frente a grupo, y contrata a Juan Pérez durante esos 6 meses para que te supla, lo da de alta y lo manda a México, y México dice, ¿cómo quieres que le pagues si esa plaza está ocupada por un interino que por algún motivo no le estás pagando, pero está ocupada? ¿Cómo quieres que contrate a alguien en un interinato que está ocupado? Imagínense el problema cuando tú regresas a los 6 meses, vuelves a tu aula a dar clases, llega la quincena siguiente y dices, páguenme. Y el Estado de Jalisco, que decía, no, es que estoy arreglando el tema en México. Oye, págale a la persona, ¿a cuál? A la que hace 6 meses se fue sin autorización para ti de licencia, y necesito que le pagues. No tengo manera de pagarle ni a él ni al que lo suplió 6 meses. Este es un ejemplo muy claro de a qué nivel llegó el asunto, y se empezó a venir otro y otro y otro, porque eran miles las personas que en México estaban con un código 20, que era un interinato, cuando en verdad debían tener un código número 10, que era una basificación. Les voy a dar un ejemplo más. Imagínense una persona en el 2014 se pone de acuerdo México y Jalisco en donde dicen, estos exactamente son tus maestros, tu personal, tienen estos sueldos, tienen estos incentivos, tienen estas letras, y ya puestos de acuerdo quedamos que no cabe ninguno más. ¿Qué fue lo que pasó? Que años después, y que nos tronó a nosotros, llega alguien de confianza y dice, oigan, señores, me acabo de acordar que hace 5 años no me metieron a la base. ¿Cómo? Sí, ¿estás trabajando? Sí, trabajo de confianza, como empleado de confianza. Pero como pedí licencia y a la hora que hicimos los números, se nos olvidó meterme. Entonces vamos a México imagínense con la cara que vamos, oigan, no a nosotros, a las autoridades pasadas se les olvidó meter a algunas personas a la base del MDP. ¿Qué dice México? Ese es tu problema, Jalisco, y a ver cómo lo solucionas, porque hay un acuerdo que lo que se cerró en el 2014 está cerrado. De ese tamaño son los problemas que llegamos en diciembre del 2018 y nos tuvimos que poner a resolver. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Que de estos 17,000 casos que nos heredó la administración pasada, al día de hoy, con mucho orgullo, puedo decir, ahorita les digo la parte que todavía nos da pena, que solamente nos quedan 50 casos. De 17,000 de la reforma 2013 y que nos heredó la administración pasada, quedan 50 casos por resolver. Aquí hay un tema también muy importante que hay que mencionar. Dentro de este puño de la reforma pasada, hubo 606 personas que el FONE, eran más, pero logramos resolver algunos, que el FONE dijo, definitivamente estos no los puedes resolver bajo ningún método y hazle como quieras. Nosotros tuvimos que ir con el gobernador a decirle, tenemos una situación muy difícil porque es gente que ya devengó el salario, que lo está esperando, que en justicia lo deberá de recibir, y México ya nos dijo que su norma no le permite porque las cosas en su momento se hicieron más mal que el otro, entonces ya no nos lo va a pagar. El gobernador, ustedes saben que es muy duro, pero en este tipo de cosas entiende muy bien la situación y dijo, señores, si lo devengaron y es un tema de justicia, nos autorizó poco más de 10 millones de pesos y estas 606 personas que les adeudábamos del 2018, se los pagamos en días pasados como el 12 o 13 de mayo, la semana pasada, entonces ahorita nos quedan 50. Estos 50 no necesariamente ahorita tienen problema de pago,
pero el problema va a ser cuando regresen de su comisión por otro empleo, de su licencia. Ahí vamos a tener un serio problema con estos casos, pero con todo y todo les digo que no los hemos dejado y seguimos buscándole algún tipo de solución. También lo digo en justicia, este ejercicio de todo lo de la reforma pasada es un tema que se hizo gracias al equipo que tenemos en personal, encabezado por Wendy Muñoz como directora general, Claudia Vélez, Socorro Burgos, que se acaba de incorporar, César, Juan Edgar. Ahí tenemos un equipo, la verdad, muy bueno y que conoce mucho de educación y trae ganas de hacer muy bien las cosas. También lo digo porque honor a quien honor merece. Este ejercicio se llevó a cabo de mejor manera por el conocimiento que tienen y mucho más rápido por el ímpetu que estuvieron imprimiendo en las reuniones semanales de trabajo. Gracias, y lo digo así, al maestro Elpidio y a la sección 16, que junto con su comisión negociadora, con Alfonso, con Luis Ciordia, con Sámano, con Arturo Maya, hemos estado trabajando desde que llegamos de diciembre del 2018, semana tras semana, a fin de poder tener estos resultados. Ahí tenemos un problema con la luz, pero parece que ya se corrigió. Lo que les quiero decir es que esto lo íbamos a sacar sí o sí, pues lo sacamos mucho más rápido gracias a ese trabajo en conjunto que pudimos hacer con el maestro Elpidio y la gente de su equipo. Y no dejar de reconocer también que la federación, independientemente de los ruidos que puede haber en estas condiciones políticas, y lo digo con mucho cuidado, la verdad es que la Secretaría de Educación Pública, la gente del FONE, el oficial mayor administrativo de la SEP, don Héctor Garza, la verdad es que se puso las pilas y haciendo un compromiso con nosotros y con los maestros de Jalisco nos ha ayudado mucho para tener los números que tenemos al día de hoy. Creo que me estoy alargando, pero a lo mejor vale la pena. Me falta un poquito, secretario. Eso fue la del 2013. Entonces parece que ya estamos dando carpetazo, nos falta muy poquito. Pero ¿cuál fue el gran reto cuando estábamos en enero del año pasado? Pues que teniendo un verdadero problema, una bola de nieve que no terminaba de hacerse grande, venía la nueva reforma que a fin de cuentas se aprobó en mayo del 2019. En ese momento no sabíamos si era poquito antes, poquito después, pero lo que era una realidad es que teníamos que llegar a esa reforma lo mejor ordenadamente posible. ¿Por qué? Porque una reforma nueva cambia evidentemente leyes, reglamentos, lineamientos que para nosotros son muy importantes, procedimientos y por supuesto los sistemas. Cualquier estado del país, por más ordenado que hubiera estado de cara a la reforma del 2019, iba a tener problemas de pago, necesariamente. Si estabas poquito desordenado, pues ibas a tener más problemas de pago. Nosotros logramos llegar más o menos ordenados, pero necesariamente volvimos a caer en problemas de pago. Déjenme les digo aquí para ser un poco más claro, cuáles fueron, lo voy a decir muy rápido, algunos de los problemas que tuvimos y que sirve para estar todos en sintonía. Les doy el ejemplo de la codificación. Llega la nueva reforma, vuelven a inventar una nueva codificación, así como lo habían hecho en el 2013, pero luego la nueva codificación y en la nueva lógica de contratación dicen, señores, de hoy en adelante no puedes contratar interinos en vacancia definitiva. Así salieron los lineamientos y a partir de hoy es así. Muchos estados, y lo digo presumiendo, Jalisco estábamos por delante, levantamos la voz y le decíamos, oye, ¿cómo le hago entonces para contratar interinos cuando tenga casos de incapacidades médicas, incapacidades por maternidad, acuerdos presidenciales, protocolos, procedimientos jurídicos, cambios de actividad? ¿Cómo le hago? ¿Estoy obligado a contratar un interino en una vacancia definitiva? No, pues no se puede. Ah, caray, entonces, ¿cómo le hago? Si sale una maestra unos meses porque va a tener un hijo, ¿y a quién pongo? Pues si pones a alguien no le puedes pagar. ¿Qué decisión tomamos? Poner a alguien y irnos a pelear a ver cómo le hacíamos para que les pagaran. Y eso evidentemente nos atrasó
el pago. Al final, la federación entendió que estaban obligados a escuchar a las autoridades educativas locales, implementó un nuevo código, que es el 84, con el que ya no tenemos problemas. Ya se va una persona así y lo podemos contratar. Este nuevo código, por fin lo logramos, nos tardamos varios meses, todos los estados peleándolo, y a partir de febrero de este año es cuando ya podemos contar con él. Otro caso muy importante fue el asunto de secundarias, que no lo puedo dejar de mencionar porque seguramente aquí hay mucha gente que conoce el asunto. Jalisco tomó la decisión de el evento de asignación de secundarias, no hacerlo como todos y como estábamos obligados antes del inicio escolar del año pasado. Y no lo hicimos porque estábamos buscando hacer una reorganización de funciones en las secundarias. Pero para no hacerlo, fuimos y pedimos permiso. En junio del año pasado, acompañados del secretario, estuvimos con todas las autoridades federales y les pedimos permiso de hacerlo a finales de año y nos dijeron que sí. Nos preguntaron cómo estábamos haciendo esta reorganización de funciones y por qué, explicamos y nos dijeron que sí. Arrancamos el ciclo escolar y luego empiezan a llegar los problemas de pago de todo el personal que habíamos contratado de manera interina, en tanto asignábamos de forma definitiva a finales de año. ¿Cuál fue la sorpresa? Que México dijo, no pago, no puedo pagar interinos en vacancia definitiva porque no está autorizado conforme a lineamientos. Entonces nos encontramos en una encrucijada, pues te pedí autorización para hacerlo al final, sí, pero no teníamos muy claro que ibas a contratar interinos. Un tema que al final se aclaró, la federación dijo, ok, sí le pago, me vas a tener que acreditar caso por caso cómo fue contratado, y así le hicimos, pero fue un tema que nos atrasó muchísimo el que la gente que estaba devengando su salario, pues lo tuviera en tiempo y forma. Otro tema, rápidamente, ya casi termino, vacancia temporal. Nos decían que solamente se podía cubrir con personal de la lista de ordenamiento y teníamos que ver caso por caso. Eso hacía que dejáramos fuera a todas las personas que venían cubriendo algún espacio por artículo 40. Impactaba mucho a mucha gente en Jalisco. Ahí tuvimos también que hacer algunas peticiones muy especiales en México, se llegaron a algunas soluciones, lo que genera que este personal tenga no problemas de pago, pero sí atrasos de pago recurrentes, porque cada renovación implica un trámite especial en la Ciudad de México y es parte de que luego se persigue con problema de no pago. No, ahí es un problema de no pago. Por último, nada más para darles algunos de los muchos ejemplos que tuvimos que batallar con la reforma del 2019, hay un sistema que se llama SATAP en la Ciudad de México, en donde cargas la vacancia que vas a ofrecer y luego los nombres que vas a contratar los cargas en el SANE y luego no hacía clic y nos rechazaba quincena tras quincena pagos. La federación nos decía, es problema de la entidad que no lo subió bien. Estuvimos muchos días en México y logramos demostrar que lo que estaba fallando era el sistema. Lo reconocieron, lo arreglaron, pero se tardaron muchas semanas en poder poner en orden este gran sistema que administraba a todo el país, y mientras tanto era caso por caso que te rechace el sistema por algún problema de configuración, lo tendrás que meter a través de un trámite especial y eso hacía que se atrasara. Todas estas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Que con todo y esto, tuvimos algunas circunstancias que nos ayudaron mucho. Una, ¿cuál fue? Que a partir a finales de enero instalamos, más o menos íbamos una vez a la semana a la Ciudad de México, unos 2 días mandamos personal, luego la siguiente semana no nos dejaban, pero siempre estábamos teniendo permanencia en México. A partir de, si mal no recuerdo, el 27 de enero, se instaló una mesa permanente en el FONE, autorizada por don Héctor Garza, y duramos allá 7 semanas con todo el equipo de remuneraciones, seguramente algunos que nos visitaban aquí no las podían encontrar, arreglando los casos. Después, lo digo con toda la pena del asunto, el tema del coronavirus hizo que la actividad diaria disminuyera en oficinas centrales. Evidentemente todo el mundo se tenía que quedar en casa. La poca gente que se quedó en oficinas administrativas,
con la baja de ese activismo, nos dimos a la tarea de concentrarnos todavía más en este tipo de problemas que teníamos, por lo que seguramente todos ustedes han visto que en las últimas semanas, últimas quincenas, últimos meses se ha comportado de forma muy diferente el tema del no pago. Para dar un ejemplo, en el 2019 logramos sacar en todo el año 11 nóminas extraordinarias, 11, por un monto de 95 millones de pesos. Para el 2020 hemos sacado en estos 4 meses y medio 29 nóminas extraordinarias por 314 millones de pesos, ya casi borrando el 2019, el 2018, perdón, ya borrado. Entonces, vamos muy bien. Hay un dato importante que no se los dije. En este tema del 2019 teníamos que tomar una decisión como entidad. Y les voy a dar estos datos. En tema de plazas federales, la administración anterior inició ciclo escolar en el 2018 con 95,000 plazas contratadas. Es importante el dato, 95,000. Un año después, nosotros iniciamos en el 2019 ciclo escolar con 103,000 plazas contratadas. Al día de hoy ya tenemos 110,000 plazas contratadas. La pregunta es, ¿de dónde Jalisco sacó lana para más plazas? Lo digo como es. Ya las teníamos autorizadas en nuestro analítico de plazas en la Ciudad de México, pero Jalisco no las utilizaba. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como que digas, contrátalas y mañana tienes a 15,000 personas más. No. Entran a través de los exámenes, tienes que hacer los eventos de asignación, tienes que hacer los procesos de validación, y anteriormente muchos saben que administración y planeación ni se hablaban, entonces no las contrataban. Nosotros decidimos aventar esas 15,000 plazas más al subsistema federal, lo que hizo que muchas escuelas tuvieran más docentes frente a sus alumnos en las aulas, que tuvieran más intendentes, que tuvieran más prefectos, y la apuesta era, oye, ¿nos esperamos a arreglar todo o ahorita que ya lo estamos arreglando y creemos que vamos bien, los aventamos a todos, damos respuesta a la necesidad en los diferentes municipios del estado? Y fue lo que hicimos, y creo, hoy ya pasado el tema, que nos salió bien esta decisión. La pregunta final es, ¿cuándo termina de resolverse el asunto? Hoy en día les puedo decir que nos quedan algunos cientos todavía, nos quedan algunos cientos. Yo espero que la siguiente semana saquemos una personas, unas un poco más complicadas que otras. Hay un tema que no les puedo dejar de decir, la verdad. Todas las quincenas hay... Como que se está cortando, siento que me están mandando claves porque ya me tardé, pero ya casi acabo, me quedan un par de minutos. Les decía que espero la siguiente semana sacar una nómina importante, extraordinaria, y me van a quedar más o menos unos 400 casos. Pero también les decía que no puedo ser falto a la verdad y reconocerles que todas las quincenas existen rechazos y hay diferentes motivos. Desde el error de dedo que se hace en la DERCE, desde una toma de decisión administrativa errónea de la gente de personal aquí en Central o en la propia DERCE, o incluso un tema muy importante que es en el que estamos trabajando, que tiene que ver con la base de datos de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene una base de datos gigante, de lo más grande que existe en el gobierno del estado de Jalisco, y hay una réplica en la Ciudad de México, en el MDP, que es el módulo de movimientos de personal. No cuadran las dos bases de datos y no es algo tan sencillo como copio y pego acá o copio y pego allá. Ahorita estamos en un proceso muy importante en donde estamos homologando la información para que la información correcta de acá esté acá y la correcta de acá esté acá y la incorrecta se borre de las dos partes. Ese es un punto también importante que hace que se generen quincena tras quincena algún tipo de rechazos. ¿Cuál es la buena noticia? Este tipo de rechazos con la mecánica que traemos ya son mucho más fáciles de resolver. El día de ayer nos notificaban
de la última nómina que mandamos. El porcentaje de rechazos, llegamos a un porcentaje del 1 punto arribita del 1% en tema de movimientos, que para que se den una idea, el promedio del año pasado andaba entre el 6 y el 7. Ahorita estamos muy por debajo de la media nacional, que está como en el 2.7 más o menos. Lo que les quiero decir es, la gran crisis que había de no pago, nos quedan pocas quincenas para poderla superar. Nos vamos a quedar con lo ordinario y ahí es donde ya nos vamos a concentrar, no en lo urgente, sino en lo importante, de ir mejorando los procedimientos. Evidentemente ahí las DERCES van a jugar un papel importantísimo para que día con día todos los maestros devengan su salario y lo puedan cobrar de forma inmediata. Sería todo por mi parte, secretario, y ahorita si hay dudas, con todo gusto le entramos. Muy bien, Gerardo. Hay un tema administrativo que también tiene que ver con pagos, que es el de escuela de tiempo completo. Por lo tanto, le voy a ceder el uso de la voz a Nadia Soto, directora general de programas estratégicos. Para antes, a ver, hay un dato que evidentemente por instrucción institucional de nuestro gobernador, de nuestro secretario, no nos metemos a cuestiones que puedan parecer temas de intromisión en asuntos sindicales, pero es importante señalarlo porque se está dando información falsa. Hoy en día hay alguien que presume que hay 3.600 casos de personas con problemas de pago. Eso es mentira, se lo digo abiertamente. De repente nos traen listados y pues nosotros agarramos y pues es anecdótico, nos da hasta risa, ¿no? Son gente que ya cobró desde hace mucho, han venido y nos dicen, oye, fulanito tal, no le has pagado desde hace un año, llámale por teléfono, le hablan por teléfono y dice, no, pues ya me pagaron hace 8 meses, ¿y por qué no me dijiste? Pues porque yo no tengo por qué decirte a ti cuando me paguen o no, pues yo tengo una relación laboral con la Secretaría de Educación. Entonces, nada más es importante no dejarse llevar por las mentiras y quién sabe qué intereses tengan algunos personajes. Nosotros toda la información que tenemos la hacemos saber a la sección 16 de manera institucional, el secretario la comunica, estamos trabajando con total transparencia, es lo que nos ha hecho fuerte estos 18 meses. ¿Se da cuenta? Muy bien, Gerardo, entonces cedo el uso de la voz a Nadia Soto para que nos explique cómo está la situación con el programa de escuelas de tiempo completo. Muy bien, gracias, secretario. Buenos días a todos. Pues bueno, les platico un poco qué es lo que ha estado aconteciendo en el programa. Primeramente les agradezco la paciencia que las figuras educativas pertenecientes al programa y todos ustedes pues han demostrado ante el retraso que se presentó en la administración de recursos por parte de la Autoridad Educativa Federal a nuestra entidad. Si quiero hacerlos partícipes de este proceso, les platico que el convenio marco que año con año se firma para que cada entidad participe con los programas federales, nos indicaba que la administración sería recibida por los estados en el mes de marzo. En este caso, a Jalisco le correspondía en el mes de marzo. Desafortunadamente, y consideramos que fue a causa de las contingencias de la pandemia, pues fue hasta el día 17 de abril que el Estado recibió la notificación de la recepción de esta administración. Y fue hasta apenas hace unos pocos días que ese recurso fue transferido a la Secretaría de Educación y, bueno, la verdad es que con el apoyo de la Subsecretaría de Administración, de las diferentes áreas involucradas, por supuesto el personal del programa Escuelas de Tiempo Completo, pues trabajaron arduamente para disminuir los tiempos de impacto que este retraso en la administración nos genera. La buena noticia es que ayer se depositó ya en las cuentas bancarias de 2.491 figuras educativas participantes en los programas la compensación correspondiente a los meses de enero a abril. Y el resto de las figuras van a recibir su pago en el transcurso de la próxima semana. Adicionalmente, hubo una situación atípica. Por primera vez en el haber del programa, el pago se va a realizar a través de tarjetas bancarias para beneficiar a todas las figuras educativas y, por supuesto, agilizar procesos administrativos. La ventaja de pagar con tarjetas bancarias es que las figuras educativas ya no deben acudir a las diferentes delegaciones regionales a firmar una nómina para poder recibir su cheque, sino que automáticamente se les va a depositar en sus tarjetas
y solamente van a firmar un listado de beneficiarios en el plantel en el que están colaborando. Dicho listado va a ser entregado por el director del plantel a la delegación regional o bien al habilitado de zona para que sea enviado a su vez a la coordinación del programa. Una vez que el programa tenga este listado, estará en condiciones de realizar el pago del siguiente mes. Otra buena noticia es que a partir del presente ejercicio fiscal, pues bueno, con base en gestiones realizadas ante la Autoridad Educativa Federal, ante la Secretaría de la Hacienda Pública, el pago económico que reciben por compensación las figuras educativas se realiza a través del capítulo 4000, que corresponde a subsidios. Esto implica que este recurso ya no va a tener, va a ser libre de gravable del ISR. De esta forma, las figuras educativas van a tener un pago más justo y más equitativo, porque ya no se van a tomar en cuenta la acumulación de ingresos que tenga esta figura educativa y que ocasionaba el cobro de altos impuestos, sino que cada figura va a tener un ingreso establecido de acuerdo a la categoría de participación del programa, y esa categoría o ese monto es lo que van a recibir en su tarjeta, ¿sí? Entonces, pues bueno, recordarles que estamos a sus órdenes, que para cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto, a través de la coordinación del programa, y que estamos siempre para servirles. Pues bueno, pues es todo, secretario. Muchas gracias, Nadia. Estamos muy pendientes de cómo evoluciona el programa, y déjenme decirles, haciendo un paréntesis antes de regresarle el uso de la voz al subsecretario administrativo para que termine de precisar, entre otras cosas, un proceso muy importante que es el proceso de cambios. Decirles que es una constante nuestra en la relación con la federación insistir en una optimización de los programas federales. En nuestra lógica, ustedes saben que creemos firmemente en los prontos pagos, por supuesto. Creemos también en la efectividad de los programas es tal en la medida en que se cumplen los compromisos económicos, y es algo indispensable. Hemos propuesto a la federación muchos canales, muchas vías por las cuales esto pueda ser posible. Hoy esta contingencia pues puso en pausa muchos de esos procesos, pero no los detiene. Nosotros seguimos insistiendo, seguimos trabajando de manera interna, y nos da gusto que ya tenga solución este problema, pero sí nos molesta que se tarde tanto. Eso lo compartimos con ustedes. Y bueno, quiero ahora regresar el uso de la voz a Gerardo para pedirle que también nos conteste algunas de las preguntas que ustedes nos están haciendo, las cuales también agradecemos. Con gusto, secretario. Oigan, también decirles que con el tema del no pago, pues estoy muy enfocado, por supuesto, a la sección 16, pero ahorita ya viendo todas las preguntas que tienen que ver con el proceso de cambios, me brincó que al principio que mencionaba también lo de cambios, nada más hacía referencia al maestro Elpidio. Habrá que decir que también el maestro Arnoldo ha estado de lleno en este ejercicio pidiéndonos el asunto de los 2 años, que sea solamente 1 año. Las consultas que se hicieron fueron gracias a las intervenciones del maestro Arnoldo y el maestro Elpidio. Todavía el día de ayer estuvimos trabajando con ellos para que se considerara que la Autoridad Educativa Local de Jalisco pidiera a la Federación esta ampliación de 5 años. Así lo hicimos, y ayer por la noche les avisamos que su propuesta había sido validada. Voy a contestar algunas preguntas que me pasan de Teresa Arredondo. ¿Qué va a pasar con los interinos que cubren a un ATP que en este 16 de agosto se le acaba la prórroga? Te informaría que estamos esperando la definición de la federación, y mientras tanto estamos construyendo una consulta normativa para mandarla a la Ciudad de México para poder dar certeza a estos asesores. Emilio Martínez, ¿cuándo se compartirán los lugares validados para cambios? Conforme a la convocatoria es del 16 al 24 de junio y ya lo van a poder encontrar en la propia plataforma. Luis Naranjo Vargas pide que se modifique la ley para el tema de cambios. Yo creo que es un tema que lo estaría pidiendo mucha gente. Evidentemente es un tema que está en las manos del Congreso de la Unión. Omar Ibarra, ¿cuál es el motivo por el cual este año, para poder hacer un cambio de adscripción, se está pidiendo 2 años de antigüedad en el mismo centro de trabajo, y en años anteriores solo se requería 1 año?
es porque así lo marca la convocatoria de Jalisco, pero que va en función de la convocatoria marco de la federación, que ellos no la aprueban, y está en función de la ley general de la UCICAM, que en su artículo 90 específicamente, ahí lo pueden encontrar, marca los 2 años. Es por eso que la autoridad federal no se ha podido salir de ahí. Dice alguien que no viene el nombre, que en los estados de Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua sí se pudo a 1 año. Fíjense que el día de ayer tuvimos conversación con autoridades de los ICAM, donde le mencionábamos este tema de que existían estos rumores y nos confirman que no, y todavía hace rato les confirmaba que por escrito nos vuelven a hacer ver que se queda como está. Claudia Ruiz dice que los trámites de jubilación seguirán realizándose, sí, que se están tramitando de forma regular. Javier Migajos dice, como autoridad educativa local tiene la facultad para las adecuaciones de la convocatoria. No, tenemos que apegarnos a la convocatoria marco y nos la tienen que autorizar antes de publicarla, como fue hecho antes de la publicación del día 30 de abril. ¿Qué pasará con los procesos de admisión? ¿Qué pasará con los procesos de admisión y promoción? Dice, ya hay fechas de examen, habrá nuevas contrataciones, serán cubiertas las vacantes. Creo que lo mencionábamos al principio, que estamos en espera que la Secretaría de Educación Pública desde México defina este calendario escolar y la UCICAM establezca el mecanismo para ingresar al sistema. Estamos en espera. En cuanto sepamos la respuesta, se los haremos saber. Alma Anastasia Guerrero dice, salieron algunas listas de los que nos adeudan. Al parecer se volvieron a regresar los cheques. ¿Por qué se regresaron si ya están en DERCES? Ahí les aclaro, fue la nómina que habíamos mandado para pagar los adeudos de las 606 personas del 2018, mandamos los cheques, en eso existían algunas dudas con algunos cheques, estaban completos y se está tomando la decisión entre que si se regresaban o se hacía la compulsa en las propias DERCES. Fue un problema de comunicación de nuestra parte, pero nunca se regresaron, se quedaron en las DERCES y ya se pagaron. Muchas gracias, Gerardo. Voy a cederle ahora el uso de la voz al subsecretario Pedro Díaz para que él conteste las preguntas que tienen que ver con los niveles educativos. Muchas gracias, secretario. Hay varias preguntas relacionadas con el cierre del ciclo escolar. Particularmente se refieren a si podemos adelantar acciones y documentos, qué va a pasar con aquellos alumnos que no entregaron productos, y más preguntas alrededor de este tema. Previo a la fecha del Consejo Técnico Escolar, procuraremos una reunión con ustedes en donde comentaremos alrededor de este tema. Entonces, estas preguntas las vamos a dejar para la siguiente sesión. Plataformas de padre, familia y participación social, ¿cuándo se habilitan? Les comento que están habilitadas ya desde el día de hoy. Recibimos algunos comentarios de directores que estaban siendo citados a las delegaciones regionales para la entrega de CAS, padre, familia. Platicamos con el director general de Planeación y Evaluación Educativa, el maestro Alfonso Oliva, y pues se habilita la plataforma y la entrega de documentos en físico esperará mejores tiempos. También quiero hacer mención, porque también hay algunas preguntas, dice muchos directores obligan a sus docentes a hacer guardias. Si no es asunto esencial, no tendría por qué llamarse a ningún personal docente, si no es que no hay un asunto esencial de por medio para analizar, discutir y llegar a un acuerdo. La sola presencia de personal docente no está determinada en el comunicado del secretario de Educación. También quiero hacer mención de que el comunicado del secretario de Educación exceptúa de asistencia, aun cuando sea un asunto esencial. No podrán ser citados docentes que tengan más de 60 años, tampoco pueden ser citados mujeres embarazadas, ni personas con algún padecimiento que los ponga en situación de riesgo. Y también en ese sentido entra el personal de apoyo y personal de dependencia. Si están dentro de este grupo, tampoco pueden ser llamados hasta el mejor, ya cuando la Secretaría de Salud disponga una cuestión diferente.
Creo que sería todo, señor secretario. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, reiterar este esfuerzo que estamos haciendo todos los niveles educativos aquí en oficinas centrales para que la guía del próximo 5 de junio pueda darnos elementos nuevamente de una buena experiencia en el cierre del ciclo escolar. Es algo inédito, estamos viendo buenas prácticas internacionales, estamos en comunicación con otros estados. Equipo nuestro ha participado en foros donde se han discutido las mejores maneras, dadas a la realidad y nuestro contexto, de cómo conviene hacer la evaluación. Yo les puedo adelantar unos elementos que creo que todos tienen presente. El contexto tiene que ser ampliamente valorado por nuestros maestros. Lo ideal es que cada maestro pueda evaluar a su grupo, pueda evaluar a Parece que tuvimos una pequeña pausa, pero bueno, les decía, la persona que mejor conoce al alumno en este ciclo escolar, digo, además de sus padres, pues es el maestro de grupo. Por eso es que para nosotros es muy importante el ejercicio que se va a hacer en las CAP, porque de esa manera vamos a tener el conocimiento cercano y también ya todas estas semanas, 2 meses, en donde hemos crecido mucho todos en recursos digitales, en conocimientos, en entender cómo es esta dinámica de estudiar en casa, porque muchos de nosotros somos padres de familia, tenemos alumnos en nuestras casas y están pasando pues todo lo que esto conlleva. Evidentemente hay personas que batallan más porque no tienen conectividad o porque no tienen acceso a la televisión abierta incluso, dependen de documento impreso o en cuadernillos que se entregan a través del servicio educativo de CONAFE. En fin, sabemos de todas estas variantes, por eso así tiene que ser la solución de los problemas, por escuela, escuela por escuela. Cierro con unos cuestionamientos también que hemos sintetizado. La verdad es que es impresionante la cantidad de personas que nos sintonizaron y que hicieron preguntas. Aquí hay algunas de ellas. ¿Por qué si como Estado tomamos la autonomía de suspender las clases, por qué no cambiamos la convocatoria para considerar un año? Bueno, creo que ya se ha explicado ampliamente, pero vale la pena volverlo a decir por la recurrencia de la pregunta. Miren, déjenme decirlo así. Nosotros lo queríamos, lo solicitamos de la mano con las secciones sindicales en más de una ocasión. Cada que surgió un rumor que a un Estado les habían dado la concesión, inmediatamente nosotros hacíamos un contacto en lo económico, una llamada telefónica. La verdad que ya la compenetración que hay entre los dos equipos, el estatal y federal, nos permite asegurar que cualquier cuestión que se dé en beneficio de nuestros maestros jaliscienses la vamos a tomar. No vamos a dejar de hacer un trámite que debamos de hacer para que se consiga, pero a la fecha se han recibido constantemente también una respuesta en donde se negó. Es una situación federal, esa no la podemos cambiar. Y por un tema de conocimiento más profundo, déjenme decir que efectivamente localmente sí se han tomado decisiones de modificar la manera en la que se imparte la educación, porque esa es una facultad que tiene el Ejecutivo del Estado, el señor gobernador Enrique Alfaro, en su calidad de ser el responsable máximo en temas que tienen que ver con la protección de la población en temas de salud. Ese fue el criterio y por eso es que pudo hacer estas determinaciones. Como siguen llegando preguntas con el tema de la cuenta institucional, ya me pasaron un correo que está habilitado para poder resolver sus dudas. El correo es @jaliscoedu.mx. También tenemos otras preguntas. Por ejemplo, nos dice Gustavo Delgado, tiene un problema en control escolar en las DERCES, ya que no responden los correos para atender las correcciones de Degaire. Solicita la intervención, ya le pasamos el dato a Daniel Estrada y también invitamos a nuestro Gustavo a que se ponga en contacto con él de su correo institucional, el cual es daniel.estrada@jalisco.gov.mx. Bien, tenemos otras preguntas. ¿Cuándo empiezan a llegar los libros de texto? Bueno, ustedes saben que esto depende de la distribución de la CONALITEC a nivel nacional. Jalisco suele tener un muy buen trato en este sentido. Somos los primeros que comenzamos a tener la dispersión de los libros de texto. Hoy nos reportan un avance del 38% de libros
de primaria ya recibidos ya en nuestras bodegas y un 45% en preescolar. Se estima evidentemente que en los próximos días, en particular que el 15 de junio tengamos ya los libros suficientes para comenzar a desplegar la estrategia de entrega escuela por escuela. ¿Qué pasará con el PRONI? Bueno, el viernes de la próxima semana se pagan los meses de marzo, abril y mayo. Insistimos, cómo nos gustaría a nosotros tener esto bajo nuestro control. En el proyecto educativo, en el segundo año en el cual nos encontramos, vienen muchos proyectos que son netamente estatales y que nos permiten tener el control, dominio y poderles dar un impulso. Uno de ellos es el que ustedes me escucharon hace un momento, la Red Jalisco, que esa se está ejecutando en tiempo y en forma. Otra es todo el proyecto de infraestructura que sigue en pie. Las escuelas se van a seguir interviniendo con presupuestos que nunca antes había. Tenemos pues todo este programa de recreo digital está en nuestras manos. De la simplificación administrativa, los sistemas, es algo que también cae en nosotros. En fin, hay una serie de muchos proyectos que pretenden darles un mejor servicio a ustedes para que ustedes también puedan dar una mejor atención a nuestros compañeros, docentes, directivos y, por supuesto, podamos llegar a beneficiar a los alumnos. Preguntan, bueno, esta es una pregunta similar a las anteriores. Pedro pide uso de la voz. Adelante, Pedro. Si me permite, secretario. Hay una pregunta que quiero aprovechar para comentar al respecto. Nos preguntan los padres de familia si se podrá tener una clausura para los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria. La respuesta es no. Y también en ese sentido aprovecho pues para también comentar que en relación con aquellos alumnos que por alguna razón no han entregado productos en esas escuelas con relación a las actividades que los docentes les han requerido, les pedimos que no sean citados los alumnos a las escuelas. En todo caso, sea llamado el padre de familia y con él resolver, aclarar, sugerirle, aconsejarle, pero alumnos en las escuelas no. Y en ese mismo sentido, pues va la respuesta a la siguiente pregunta. Escuelas pequeñas con menos de 50 alumnos, ¿podremos retomar clases presenciales cumpliendo filtro sanitario debidamente? Y también la respuesta es no. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, esa es la situación del cierre de curso. Ya estamos preparando la apertura del que viene. Eso implica facilitarles a nuestros profesores instrumentos para que puedan hacer diagnósticos efectivos de su grupo. Evidentemente, los grupos que vamos a recibir el siguiente ciclo escolar van a ser más heterogéneos de costumbre, porque si bien vamos a tener alumnos que no pudieron estar en contacto con información que provenía de sus escuelas, también vamos a tener alumnos que han aprovechado mucho estos espacios de trabajar en casa, porque si tienen los medios y recursos, pues han experiencias de generar habilidades nuevas, fomento a la lectura, fomento a la investigación, clases extraescolares que nos hemos preocupado por poner en Recrea Digital, cursos de huertos urbanos, robótica, matemáticas recreativas, y viene un esquema muy intenso de formación de padres de familia para dar consejos en la crianza de nuestros hijos, hecho por profesionales. Entonces, sabemos que eso también nos va a ser de mucha utilidad. Nos están llegando muchas contribuciones, propuestas que tal vez no es prudente leerlas en el sentido de que son denuncias muy concretas sobre algún proceso, incluso sobre alguna persona. Créanme que todo lo tomamos en cuenta, aquí hay un equipo que está registrando todas las preguntas que se hacen. No desestimamos nada que nos llega, tanto positivo como negativo. Tratamos de construir con lo negativo, corregirlo. Lo que tengamos que hacer es algo que nos lleva a un esquema de constante mejora. Eso, la verdad que lo pedimos incluso. Sabemos que tenemos el potencial para salir adelante de esta situación con muchos más beneficios al término de este camino, porque sabemos del profesionalismo que tenemos en cada uno de ustedes, porque sabemos que estas sugerencias de mejora y estos señalamientos se atienden.
tenemos temas de los ATPs, que el tema de los ATPs, por supuesto, que igual lo comprendemos, lo deseamos, valoramos mucho la función que hacen, quisiéramos incrementarlo, pero recordemos, seguimos en un país que tiene desafortunadamente un centralismo en educación que lo tenemos que superar con los años. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, porque no depende solo de Jalisco. Nosotros quisiéramos tener un modelo propio. Somos un país muy diverso, un país que increíblemente se sigue rigiendo con un solo plan y programa de estudio para cada nivel en todo el país. Es un sistema que en las relaciones laborales, en lo de los permisos, por ejemplo, estos famosos 2 años, pues evidentemente no nos hacen lógica, pero es la ley. Si no lo hacemos así, empezamos con otra serie de problemas. Después vamos a tener problemas de no pago porque no se autoriza nada que no esté previsto en la ley. Y déjenme decirles que en el caso de la nómina federalizada, ustedes creo que lo saben, pero muchos de nuestros compañeros no, el dinero jamás toca las arcas de la Hacienda de Jalisco. Directamente va de la Secretaría, incluso no de Educación, de la Secretaría de Hacienda Federal, directamente hacia el cheque del maestro o depositado directamente a su cuenta. Por lo tanto, esos argumentos de que el dinero se le da mal uso y que se jinetea y demás, pues son completamente falsos. Esto es un tema que se empantana por toda la carga administrativa. Jalisco, si bien respeta la ley, en lo que es injusto, constantemente está haciendo señalamientos sobre cómo se puede mejorar, y esos señalamientos los afinamos en la medida que ustedes nos dan argumentos. El tema de los ATPs es uno, es muy sólido el planteamiento que se le hace a la federación, y esperamos recibir mejores condiciones y respuestas para ellos. En fin, tenemos casi 1 hora y media y habíamos propuesto que fuera poco más de 1 hora, ya creo que nos hemos extendido, pero era necesario, me parece, establecer este diálogo porque siento que vale la pena no solo escucharlos ustedes, sino también que nos permitan tener algunas autoridades educativas del gobierno del Estado de Jalisco presentes, dándoles explicaciones, escuchándolos. En las próximas sesiones yo he invitado a algunos otros subsecretarios, incluso he hablado con otras autoridades estatales para que puedan eventualmente venir a plantear temas de interés. Lo habíamos dicho en la sesión pasada y creo que ustedes están diciendo un sí o un acuerdo a tener este tipo de comunicación por la alta asistencia. Esta sesión fue una sesión que se establece un vínculo directo, es decir, no pudo entrar una persona que no tuviera el código que se les envió, y aún así tenemos más de 3,800 asistentes a esta sesión. Eso denota o nos da la tranquilidad que prácticamente todos nuestros supervisores, jefes de sector y algunos otros invitados a otra situación de regularizar las clases en el aula. Seguiremos utilizando este tipo de herramientas. Y bueno, quiero desearles un excelente fin de semana, pedirles que nos mantengamos muy atentos a las informaciones oficiales, seguir puliendo ese sentido común que les caracteriza a ustedes por ser integrantes de una estructura directiva de la organización más importante que hay en Jalisco. Y así lo digo, no hay otra organización, ni privada, ni pública, ni de un ámbito social, que tenga no solo la dimensión, no solo es un tema de dimensión de más de 80,000 personas, sino de la relevancia que tiene nuestro trabajo. Nuestro trabajo forma a los jaliscienses, no del futuro, sino del hoy, porque ya los niños y los jóvenes son protagonistas, incluso en esta pandemia, son protagonistas en la medida que quedándose en casa protegen al resto de la población, porque entienden lo que está pasando, porque están comunicados, porque están siendo solidarios con sus padres de familia cuando la situación económica no es favorable. Créanme que también en eso estamos trabajando, en lo que a la educación le corresponde. Hoy nos centramos más en la educación, por supuesto, básica, pero la Subsecretaría de Educación Media Superior, que tiene a su cargo toda el área de capacitación para el trabajo, está haciendo un esfuerzo muy grande para incrementar las competencias productivas de los bachilleres que están a años o meses de ingresar al sector productivo como adultos, como mayores de edad, y también esa responsabilidad que tenemos en la Secretaría del IDEF y de las academias de formación para el trabajo, que lo que hacen es perfeccionar a las personas que
ya están siendo productivas y que ahora se requiere lo que se conoce técnicamente como una reconversión del talento, o que se llama en estos tiempos contemporáneos reconversión del talento. En eso estamos trabajando mucho. Lo que está pasando con nosotros como directivos, como maestros en esta transformación digital es eso, es reconvertir nuestro talento, es que la experiencia que ya tenemos le podamos sacar mayor provecho en la medida que utilicemos más la tecnología y estos medios, e insisto, en menos de 2 años y medio, 3 cuando mucho, vamos a contar con la mejor red de conectividad electrónica del país por este esfuerzo estatal que se está haciendo. Si ya mis compañeros me dicen que no hay algún otro pendiente que pueda ser tratado, y si puede ser tratado en otro momento, y que parece ser que no lo hay, pues daríamos por concluida esta sesión, esta videoconferencia, agradeciendo muchísimo el que nos hayan acompañado, todo su apoyo. La verdad que nos sentimos extremadamente respaldados. Quiero, por último, transmitirles un agradecimiento que por nuestro conducto hace el gobernador. Lo reiteró también el 15 de este mes, cuando conmemoramos el Día del Maestro, por todo el esfuerzo que están haciendo. Básicamente, educación se presenta el problema y tiene ya la solución y se pone en acción, y sorprende gratamente al resto del gobierno del estado la rapidez que se tiene, y la rapidez no es por las personas que estamos en esta mesa, es por ustedes, la asertividad con la que conducen el sistema educativo es mérito de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.